Bien, nuestro segundo ejemplo es nuevamente un circuito con un transistor MOSFET. Ahora la variante es que es un MOSFET canal P, también de tipo enriquecimiento de canal. Y lo que nos piden en este problema es lo mismo: calcular ID, el voltaje VDS y dibujar y acotar la recta de carga. Bien, en nuestro circuito se encuentra el símbolo del transistor canal P, la resistencia RD de 7.5K y un divisor formado por R1 y R2, ambas resistencias con el mismo valor de 50K. Los datos del transistor son voltaje de umbral menos 0.8 y su parámetro de conducción Kp igual a 0.2 mA por vol cuadrado. Ok, observemos como comentario nada más que el voltaje de umbral es negativo porque estamos hablando de un transistor tipo enriquecimiento canal P. Entonces, con un voltaje negativo en compuerta, negativo con respecto al substrato, ese voltaje negativo va a traer huecos hacia la superficie del semiconductor, creando así un canal P. Solución. Paso 1. Calcular el voltaje VSG en la malla de entrada. Ok, como estamos trabajando con un transistor MOSFET canal P, recuerden que en este tipo de MOSFET el voltaje de control se define como VSG, no como VGS, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a calcular el voltaje VSG. VSG lo vamos a calcular como una diferencia de dos voltajes nodales, VS menos VG, como lo planteo aquí. El voltaje nodal VS es igual a VDD igual a 5 volts y el voltaje VG va a ser el voltaje que tengamos en el nodo de compuerta con respecto a tierra. Es decir, recordemos que no hay corriente de compuerta, entonces nuestro VG lo podemos calcular aplicando un divisor de voltaje entre R1 y R2 y la fuente de alimentación VDD. En este divisor, VG va a ser igual a la caída de tensión en R2, entonces la planteamos. VG es igual a R2 entre R1 más R2 por VDD. Sustituimos valores y tenemos un valor de 2.5 volts. El VSG entonces sería la diferencia de VS menos VG, es decir, 5 menos 2.5 volts. Tenemos 2.5 volts como VSG. Ya conocemos entonces el voltaje de control de nuestro transistor en este circuito. Paso 2. Suponer al transistor M1 en saturación y calcular ID. Viene un comentario fino en cuanto a cómo manejar este tipo de transistores. Observen esto. Como VSG es igual a 2.5 volts, que es el valor que acabamos de calcular, y aquí afirmo que este voltaje es mayor que menos VTH, incluso el menos lo pongo con rojo para resaltarlo. Lo estoy presidiendo de un signo menos y voy a explicar por qué. Entonces, como es mayor a menos VTH, VTH recordemos que vale menos 0.8, como lo tenemos en esta especificación, menos 0.8 volts. Al precederlo con el signo menos lo hacemos positivo, esa cantidad la hacemos positiva. Entonces el transistor enciende, o sea, 2.5 va a ser mayor que más 0.8, el transistor enciende y se le puede suponer en la región de saturación. Ok, vamos a checar ese signo menos que introduje en esa comparación. Ok, lo tengo escrito por la importancia que tiene y que les puede ayudar para resolver problemas con transistores MOSFET de canal P. Es una observación importante. Entonces la leo con detenimiento y la voy a ir explicando. Dice, para todos los transistores FET, el parámetro VTH siempre se especifica como un voltaje VGS, sin importar si el transistor es canal N o canal P. ¿Qué significa esto? Ok, que el voltaje que me da el fabricante para un determinado transistor, el voltaje VTH o VGS o VT o VP, cualquiera, ese voltaje está medido siempre entre compuerta con respecto a fuente. A eso es a lo que me refiero con el texto que dice que se especifica como un voltaje VGS. Entonces, los fabricantes, ¿qué hacen? Medir ese voltaje de umbral siempre entre compuerta con respecto a fuente, sin importar si el transistor es canal N o es canal P. Ok, entonces, importante. El voltaje de umbral siempre se especifica como un voltaje entre compuerta, medido entre compuerta con respecto a fuente, siempre, sin importar el tipo de canal del transistor. Bien, continúo leyendo. Entonces, al comparar el voltaje VSG, observen que aquí hay un cambio de subíndices. Dice, al comparar el voltaje VSG con el VTH, que está definido como un VGS, por lo que les acabo de mencionar, entonces este último se debe invertir, o sea, debemos invertir los subíndices con un signo negativo
como en este ejemplo, para que la comparación sea válida. Es decir, si yo voy a comparar el BSG calculado con un BTH, pero que está definido como BGS, mi comparación no es válida porque estoy comparando dos voltajes con diferente polaridad de referencia. Para poderlos comparar, ambos voltajes tienen que tener la misma polaridad de referencia para poderlos comparar. Por eso lo precedo el signo menos al BTH. Ese signo menos tiene el efecto de intercambiar los subíndices de BGS a BSG y poder hacer una comparación válida. ¿Ok? Bien, si suponemos el transistor en saturación, entonces puedo emplear la ecuación de cálculo de ID para un transistor PMOS en la región de saturación, que es ID igual a Kp por BSG más BTH al cuadrado. Sustituimos valores, 0.2 milis, paréntesis 2.5 más menos 0.8, y eso nos da una corriente de 0.578 mA. Ya tenemos calculado ID como 0.578 mA. Paso 3, calcular BDS. Para calcular BDS igual aplicamos ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida. Entonces nuestro primer salto nos genera una subida de tensión de valor VDD, como lo pongo aquí. El segundo salto verde a través del transistor corresponde a una caída de tensión, le llamamos menos BSD. Y el tercer y último salto a través de RD, de acuerdo al sentido de ID, tenemos una caída de tensión que es menos ID por RD igual a 0. De esta ecuación despejamos BSD, sustituimos valores. BSD queda como VDD menos ID por RD y tenemos un valor numérico final de 0.665 volts. Paso 4. Comparar la región de operación. Entonces se compara el voltaje VDS calculado contra el BSD de saturación. De esa manera se puede determinar en qué región de operación está el transistor. Ok, calculamos entonces el voltaje BSD de saturación. BSD de saturación es igual entonces a BSG más BTH. Sustituyendo valores sería 2.5 volts más menos 0.8 igual a 1.7 volts. Comparando entonces el voltaje BSD que calculamos en la página anterior, que era 0.665 volts, contra el BSD de saturación de 1.7 volts, observamos que nuestra relación es menor, es decir, el BSD es menor que el voltaje BSD de saturación, está a la izquierda. Por lo tanto, el transistor M1 no está en saturación. Entonces, si no está en saturación, debe estar en la región de no saturación. Ok. Entonces, aquí comprobamos que nuestra suposición inicial fue incorrecta. Entonces, todos los cálculos que hicimos suponiendo que el transistor estaba en saturación son incorrectos y tenemos que repetirlos, pero ahora suponiendo que el transistor está en la región de no saturación. Paso 5. Suponemos entonces al transistor M1 en la región de no saturación y calculamos ID. Ok, sabemos que el transistor enciende, pero ahora lo vamos a suponer en la región de no saturación. Entonces, para ello, calculamos ID utilizando la ecuación del transistor en la región de no saturación para un transistor PMOS. Entonces, ID es igual a Kp por 2 paréntesis BSG más BTH por BSD menos BSD cuadrada. Esta es nuestra ecuación 1. ¿Por qué la llamo ecuación 1? Porque en este caso, si observamos, tenemos dos incógnitas que son ID, que no la conocemos, y desconocemos también el valor de BSD. Una ecuación con dos incógnitas. Tenemos que buscar otra ecuación para poderla resolver simultáneamente con esta. La otra ecuación la obtenemos de la ley de Kirchhoff de voltajes en la salida del circuito. Entonces, a partir de esa LKB aplicada a la malla de salida del circuito y despejando ID de esa LKB, nuestra ecuación, que no estoy mostrando el álgebra para llegar a ella, pero les expliqué el procedimiento, nuestra ecuación despejando ID de esa LKB nos queda como ID igual a BDD menos BSD entre RD. Esta es nuestra ecuación 2, lo cual obtenemos aplicando el LKB en la malla de salida. Okay, ustedes pueden comprobar la parte de álgebra. Bien, nuestra ecuación vuelve a tener dos incógnitas que son ID y BSD, lo cual nos permite resolverla en forma simultánea con la ecuación 1 para obtener el valor de BSD. Entonces el procedimiento consiste en sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Al hacer la sustitución nos queda
BDD menos BSD entre RD igual a KP por 2 BSG más BTH por BSD menos BSD cuadrado. En esta ecuación solamente tenemos una incógnita, que es BSD. Lo que sigue es álgebra para agrupar todos los términos de BSD y observemos que vamos a tener una ecuación cuadrática para BSD. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática para BSD, obtenemos dos raíces de la ecuación. Una es BSD1 de 1.14 volts y BSD2 de 2.93 volts. ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo sabemos cuál de esos dos valores va a ser el correcto? Ok, para discriminar valores se comparan ambos valores que obtuvimos, ambas raíces, contra el BDS de saturación. Entonces comparamos los dos valores. BSD1 de 1.14 volts es menor que el BSD de saturación de 1.7 y el BSD2 de 2.93 volts es mayor que el BSD de saturación de 1.7. El que debemos seleccionar es el BSD1 de 1.14 volts, que es menor al BSD de saturación de 1.7 volts, el cual corresponde a la región de operación de no saturación. Recordemos que ya llegamos a una incongruencia en el caso anterior cuando habíamos supuesto saturación, entonces eso nos obliga a que el BSD que debemos tomar como BSD válido es el BSD1, el cual corresponde a un comportamiento del transistor en la región de no saturación. Entonces nuestro BSD sería 1.14 volts. Ok, ya que tenemos este voltaje, podemos calcular ID mediante la ecuación 2, sustituyendo el valor de BSD en la ecuación 2. Entonces ID es igual a BDD menos BSD entre RD, sustituimos valores y obtenemos una ecuación de 0.515 mA como valor de ID. Finalmente, trazamos y acotamos la recta de carga con el procedimiento ya conocido. Entonces, en nuestro sistema de ejes de ID contra BSD, trazamos nuestra recta de carga. El punto de intersección de esta recta con el eje BSD es BDD 5 volts. Y la ordenada al origen, o sea, el punto de intersección de la recta verde con el eje ID es BDD entre RD 0.66 mA. Localizamos las coordenadas del punto de operación, que son BSD de 1.14 volts, que acabamos de calcular en este momento en la página anterior, y el valor de ID 0.515 mA. Tenemos ya definido nuestro punto de operación. La curva, el miembro de la familia de curvas características de salida que pasa por ese punto es la que muestro en naranja, la que corresponde a un BSG de 2.5 volts, que ya calculamos también. Y la ecuación de la recta de carga es la que se encuentra encerrada en el cuadro rojo. La ecuación de la recta de carga es menos 1 en RD por BSD más BDD entre RD.